queridos hermanos, espero que se encuentren muy bien en sus casas. La lectura del día de hoy se encuentra en Éxodo 12, del 1 al 30. Y la palabra dice así: El Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: Este mes marcará el principio de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según la familia de los padres. Si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero. Según el número de personas, calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. El animal debe ser macho de 1 año y sin ningún defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en dos postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán esa noche asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levadura y hierbas amargas. La carne no debe estar cruda ni ser cocida en agua, sino asada al fuego, junto con las cabezas, la pata y las entrañas. No dejarán nada del cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo comerán por completo. Debe comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano, y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Ese día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación, como fiesta solemne en honor del Señor. Es un estatuto perpetuo que deben celebrar. Durante 7 días comerán panes sin levadura y desde el primer día no deberán tener levadura en sus casas, porque todo el que coma pan leudado desde el primer día hasta el 7º será expulsado de Israel. El primer día habrá una convocación solemne, lo mismo que el día 7º. No se harán ellos ningún trabajo, a no ser lo que cada uno debe preparar para comer. Deberán celebrar esta fiesta de los panes sin levadura, porque fue en este día cuando los saqué a todos ustedes de Egipto. Por lo tanto, sus generaciones futuras deberán cumplir con este mandamiento como costumbre perpetua. Desde el día 14 del mes primero por la tarde y hasta el día 21 por la tarde de ese mismo mes primero, comerán panes sin levadura. Durante 7 días no deben tener levadura en sus casas. Cualquiera que coma pan leudado, sea extranjero o nacido en el país, será expulsado de la congregación de Israel. No deben comer nada que tenga levadura. Donde quiera que ustedes vivan, deberán comer panes sin levadura. Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Vayan y tomen un cordero por cada familia y sacrifíquelo para la Pascua. Tomen un manojo de hisopo y mójelo en la sangre que deberán haber recogido en un recipiente, y unten el dintel y los 2 postes con esa sangre. Ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el día siguiente, porque el Señor pasará y herirá de muerte a los egipcios. Pero cuando él pase y vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará por alto aquella puerta y no dejará que el ángel exterminador entre las casas de ustedes y los hiera. Este será un estatuto perpetuo que ustedes y sus hijos deberán cumplir siempre. Cuando ustedes entren en la tierra que el Señor les ha prometido, deberán seguir cumpliéndolo. Y cuando sus hijos le pregunten: ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto?, ustedes les responderán: se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua, es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Entonces los israelitas se inclinaron y adoraron, y luego fueron y cumplieron con todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, lo mismo al primogénito del faraón, que ocupaba el trono, que al primogénito del que estaba cautivo en la cárcel, y todas las primeras crías de los animales. Y esa misma noche el faraón se levantó, lo mismo que todos sus siervos y todos los egipcios. En todo Egipto hubo un gran clamor, porque no había una casa donde no hubiera un muerto. Hermanos, estas palabras del Señor. Amigos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, un privilegio donde podemos
crecer en la gracia del Señor, podemos también recordar las verdades maravillosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que nos dan tanta alegría, tanta esperanza, tanto ánimo en medio no solo de los buenos tiempos, sino también y fundamentalmente en los momentos difíciles que nos depara la vida. Como ya es sabido por todos, estamos en una serie llamada Vuelo de Pájaro que tiene la intención de mostrar el mensaje de la Biblia como una mirada panorámica, como una mirada de pájaro desde las alturas, mirando los puntos más importantes, los hitos más significativos en la historia de nuestra salvación. Hemos recorrido bastante camino ya, ahora estamos en el libro de Éxodo, un pasaje por un lado maravilloso en cuanto a su contenido y a su significado, pero al mismo tiempo seguramente misterioso y extraño para otros que a lo mejor no ha leído tanto el Antiguo Testamento, no conoce tanto de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, o a lo mejor nunca ha leído la Biblia, así que un pasaje como esto, por supuesto que pareciera ser muy extraño. Pero la verdad es que, aunque es así, también es cierto el hecho de que tiene un tremendo significado y si lo vemos en detalle podemos encontrar allí verdades significativas para el día de hoy. Quiero comenzar este sermón haciendo el siguiente comentario, compartiendo con ustedes esta idea. Todo país celebra su independencia, todo país tiene una fecha importante. En el caso de nosotros los chilenos, celebramos el 18 de septiembre las fiestas patrias, que conmemoramos, ¿no es cierto?, la primera junta de gobierno. Después de 10 años vino a declararse en el mes de febrero la independencia oficial para nuestro país. Pero un 18 de septiembre de alguna manera nosotros hemos cogido para celebrar. Y la celebramos con el fin de conmemorar la formación de Chile como un como una nación independiente de la corona española. Es una gran celebración. La pandemia este año nos ha afectado de tal manera que obviamente esta celebración tuvo un impacto menor, tuvimos que celebrar en las casas, hemos tenido que de alguna manera minimizar las actividades de celebración. Pero no deja de ser importante para nuestro país. Puede que este año haya sido difícil, pero no será siempre así. ¿Por qué? Porque es una fecha muy, muy importante. Las familias también tienen fechas importantes. La fecha de los cumpleaños de los padres, de los hijos, los hitos familiares, esas grandes actividades que marcan la vida de una familia, el nacimiento, como dije antes, de los hijos, en fin. Pero no solamente son hitos de alegría, también pueden ser hitos de tristeza, como la partida de un ser querido que uno recuerda. En fin, en la vida de cada persona, de cada familia, de cada nación, hay hitos, hay momentos en la historia que nos marcan y que son motivo de celebración o conmemoración. No es diferente para el pueblo de Israel, como vemos en esta historia. Si hay un día que marcó el inicio de la nación para el pueblo de Israel, si hay un día que marcó un nuevo comienzo para la vida de este pueblo con relación a Dios, es justamente este día, el día de la Pascua, la última plaga que Dios mandó a Egipto para que el pueblo de Israel fuese liberado. ¿Cuál es la conmemoración más importante que tú tienes? ¿Qué es lo que más celebras en tu vida y en tu familia? ¿Qué es aquel evento? Puede ser de alegría o de tristeza, que de alguna manera cada año es significativo para ti. Oremos y pidamos a Dios que mientras pensamos en esta pregunta podamos ver cómo la palabra de Dios nos enseña de alguna manera cuál debería ser dentro de todos los días y los hitos lo más importante para aquellos que creen en Cristo Jesús. Oremos y pidamos a Dios que nos ayude. Le voy a pedir a Gabriel Rivera que por favor pueda orar y prepararnos para escuchar la palabra
de Dios, clamando a nuestro Señor. Oremos. Padre amado, gracias por el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra hoy día. Y te pido para que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra, a ser transformados y también darle todo lo necesario, las habilidades que necesite el pastor ahora para poder darnos también esta exhortación, para que él también tenga la tranquilidad y que sean tus palabras, Señor, las que se manifiesten a través de él, Señor. Así que gracias por esto. Anímanos, Señor, y haznos estar atentos, que nuestros oídos estén atentos a lo que tú nos quieres decir el día de hoy, Señor. Amén. Si pudiéramos resumir la verdad principal de este pasaje en una frase, en una oración, podría ser de la siguiente manera. Dios provee de un sustituto para salvar a su pueblo de la muerte. Dios provee de un sustituto para salvar a su pueblo de la muerte. Al menos lo que vemos en este capítulo 12 de Éxodos, la gran historia de Éxodo nos relata de alguna manera cómo el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, después de que José recibiera a más o menos 70 personas, sus hermanos, la esposa de sus hermanos y toda la parentela, se quedaron allí aproximadamente por 400 años y fueron esclavizados por uno de los faraones. Y este pueblo empezó a sufrir. Así comienza la historia en Éxodo. Se conecta con los descendientes al final de Génesis, pero ya ahora son muchos, son un gran pueblo y están padeciendo y sufriendo bajo la esclavitud, el dominio del faraón de la época. ¿Ya? Faraón es una persona que domina, es una persona que es vista dentro del pueblo egipcio como un dios, el dios de la época, como divino, y también lo que vemos es esta relación, esta tensión entre lo que significaba Faraón para los egipcios y lo que significaba el Dios de Israel para su pueblo. Y en un sentido, la gran pregunta que se contesta aquí es la de que hace Faraón. ¿Quién es este Dios? No lo conozco. No sé quién es él para obedecerle. Y lo que Dios va a hacer con las plagas de Egipto es mostrarle quién realmente es Dios y que el nombre de Dios no solo sea conocido por Faraón, sino por todas las generaciones y hasta el día de hoy se conocen y de hecho se han hecho películas de las famosas 10 plagas de Egipto. Así que Dios cumplió su propósito en mostrarle a Faraón quién era Dios, pero también a los hombres, a la historia y a las generaciones posteriores hasta el día de hoy, de quién es el Dios de Israel, quién es el Dios que domina toda la creación. Ese es el contexto que está detrás de esto. Han pasado ya 9 plagas y falta la última, la más terrorífica de todas, la más dolorosa, la que va a hacer que Faraón permita que el pueblo de Israel obedezca a Dios y salga no solo por un momento, sino para siempre para ir a servir a Dios, como un pueblo que es liberado del amo esclavizante de Faraón, pero que ahora se somete a un Dios amoroso y es siervo, hijo de Dios. Así que lo que vemos aquí es la siguiente tensión. Vemos que Faraón está oprimiendo a los hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios entonces con los hijos de Faraón y los hijos egipcios? Y esta respuesta a esta pregunta está en este capítulo. La última plaga, la plaga de la muerte. Que vemos en los primeros 20 versículos, podríamos decir que es un nuevo comienzo. Es la fiesta de la Pascua, la celebración de la Pascua, que significa pasar por alto. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor le dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio por cada una de las casas. Lo primero que vemos aquí es que el Señor les dice, este mes, la primera instrucción, este mes será el primer mes del año para ustedes. No importa el calendario que tengan las demás naciones, para ustedes
Este es el mes, el primer mes, porque aquí comienza su historia, porque aquí comienza la historia de liberación para el pueblo de Israel, porque en este día el Señor los va a liberar de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la libertad de hijos de Dios bajo el liderazgo de Moisés y bajo el poder y la guía de Dios. Esto será un hito que va a marcar la vida del pueblo de Israel. Este será una de las fiestas más importantes, de hecho es la primera más importante y es la más significativa porque esta le da sentido a todas las demás fiestas que el pueblo de Israel va a tener. ¿Por qué es un nuevo comienzo? Porque van a dejar atrás la esclavitud, van a dejar atrás el servir a Faraón y a sus dioses y serán llamados y liberados para servir a Dios, al único Dios verdadero, en libertad. Serán llevados de la esclavitud a la libertad, de la tierra de Egipto a la tierra prometida que Dios ya había anunciado a Abraham y a toda su descendencia. Dios no se olvida de sus promesas. Los hombres nos olvidamos de las promesas, pero Dios no se olvida de sus promesas. Y vemos aquí entonces como primer elemento un nuevo comienzo. Es como una nueva vida, es como nacer de nuevo. Llega la noche y son esclavos, pero en la mañana irán camino a la libertad por la obra maravillosa del poder de nuestro Dios. La fiesta de la Pascua entonces es una fiesta importante que dará el comienzo de una nueva vida para el pueblo de Israel, una vida con Dios. De ahí es tan importante todas estas instrucciones, de ahí tan importante los énfasis que el Señor una y otra vez repite. El significado más importante de esto es que el Señor es el juez de toda la tierra. Ya ha llegado el día del juicio de Dios y Dios va a juzgar el pecado de Egipto. Dios va a juzgar el pecado de Faraón. ¿Por qué? Porque Dios está por sobre todos los dioses de Egipto. Todas las plagas que se manifestaron hasta aquí han apuntado directamente a los dioses egipcios. No solo para mostrarle a Faraón que el Señor es todopoderoso, no solo para mostrarle a Faraón que Él es el más grande de todo, que no hay nadie como Él, sino también para enseñarle a su pueblo que Dios es el único Dios que existe y que no hay nadie como Él y que solo Él merece fidelidad. Recuerden, el pueblo de Israel ha vivido 400 años bajo la esclavitud y no solo bajo la esclavitud, sino bajo la influencia también de la idolatría pagana. Por lo tanto, no debemos asumir que este pueblo es un pueblo santo, no debemos asumir que este pueblo es un pueblo santo moralmente y que es un pueblo que busca a Dios y que Dios lo miró sobre todas los pueblos de la tierra y dijo, este es el único pueblo que vale la pena que yo salve. No, es un pueblo que también es pagano, que también merece el juicio de Dios. Y la pregunta que surge en este momento es, ¿cómo el pueblo de Dios que es pecador podrá salvarse de este juicio a causa de su pecado? Porque no es diferente a Egipto, no es diferente a ellos. Y la respuesta la da Dios por medio de este atisbo de lo que iba a venir en el futuro, por medio de este acto simbólico que Dios le instruye a Moisés para que entregue a su pueblo. ¿Cuál es el camino? Tienen que escoger ellos en esta noche, donde Dios va a pasar, el ángel de la muerte va a traer la plaga de mortandad, donde los primogénitos de cada hogar, desde el siervo, el esclavo, de los animales hasta la casa más importante de Faraón, serán juzgados y el primogénito morirá. ¿Pero qué pasará con su pueblo? Dios provee un sustituto. ¿Cuál es el sustituto? Un corderito simbólico, porque ningún animal puede verdaderamente quitar los pecados del hombre. Por lo tanto, es un acto de misericordia que apunta a algo mucho más grande en el futuro. Lo que vemos aquí, queridos hermanos, es que Dios les pide el acto de la ceremonia, que aparten un corderito al 10º día, lo tengan 4 días y después lo sacrifiquen. Y esa noche ellos iban a sacrificar este animalito. ¿Para qué? Con su sangre marcaran los dinteles de las puertas y así marcaran con la sangre el cordero. Y cuando la muerte, el ángel de la muerte,
llegue a Egipto y pase por ellos, los pase por alto. Es decir, no toque la vida de los primogénitos de aquellas casas que estén marcadas. Esta fue la instrucción. Es decir, la sangre de este cordero que era perfecto, de alguna manera iba a cubrirlos, iba a protegerlos, para que cuando viniera la muerte, el juicio de Dios, no alcanzara a su pueblo. El relato nos dice que así ocurrió, que en la noche el Señor vino, llegó el ángel de la muerte, ¿y qué ocurrió? Su pueblo fue protegido. Esto, como dije anteriormente, es un activo de algo mucho más grande que iba a venir en el futuro. Porque el libro de Hebreos nos enseña que ninguno de los sacrificios de los animales podía quitar el pecado. Y por eso que una y otra vez tenían que estar haciendo sacrificios. Pero cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista dijo lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este corderito en el día de la Pascua que celebró por primera vez Israel en tierra de Egipto, solo es un anticipo y una muestra visible de algo mucho más grande y poderoso que Dios iba a hacer años después con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él iba a dar la vida por todos los pecadores. Él iba a ser nuestro sustituto, como dice Pedro, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Mira lo que dice el Evangelio de Mateo. Lo leímos. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos. Están celebrando la cena. Esta es la que llamamos la última cena del Señor Jesucristo con sus discípulos. Están celebrando ese evento. Están cumpliendo con el mandamiento de recordarlo una vez al año. Y el Señor Jesucristo está haciendo exactamente lo mismo. Y después dice que tomó la copa y luego de dar gracia la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Y de la misma manera, como en el pasado simbólicamente un corderito entregó la vida para que el pueblo de Israel fuese cubierto con esa sangre derramada, de la misma manera, ahora de manera única y definitiva, el Cordero de Dios iba a entregar, iba a dar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Por eso se llama la última cena, porque de allí partió inmediatamente a la cruz, a morir como un cordero para entregar su vida, un cordero perfecto, un cordero santo, un cordero intachable, un cordero que tenía que vivir, pero estuvo dispuesto a morir para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Así que este pasaje que es tan lejano, este rito que es tan diferente y que hoy día no hacemos, no lo hacemos gracias a que hemos conocido el mensaje de la buena noticia del Evangelio, que Dios proveyó un verdadero cordero definitivo para hacer un solo y gran sacrificio por los pecados, para salvarnos a todos y a todo aquel que se acoge, por lo tanto, a Jesucristo. Si tú no has creído en el Señor Jesucristo, hoy puedes hacerlo. Pero soy tan pecador, tal vez podrás decirte, he vivido tan lejos de Dios. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es tan poderosa que te cubre del juicio de Dios para darte salvación. ¿Por qué entonces el Evangelio, que es acerca de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es buena noticia? Porque te libera del juicio de Dios y te entrega la maravillosa y bendita promesa de que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú ahora eres parte de su pueblo. Tienes una nueva vida, un nuevo comienzo en tu vida. Y si tú has creído en el Señor Jesucristo, gózate en esta verdad, porque este pasaje nos recuerda de la obra bendita de nuestro Señor Jesucristo, que Él, como un cordero, fue a la cruz para derramar su sangre, a fin de que tú y yo seamos perdonados y en el día final el juicio de Dios no nos alcance. También se describe en este pasaje otra fiesta, la fiesta de los 7 días o la de los panes sin levadura. Tenían que salir tan rápido que no podían leudar la masa. Se requiere tiempo para aquello. Y en la época hoy día usted va al supermercado y compra levadura, es súper rápido, pero en aquel tiempo la levadura podía vivir años. La idea era que fermentara y usted sacaba un poco, la ocupaba
y el poco que quedaba volvía a fermentar y a crecer y había que cuidarle. Podía durar años en la casa una levadura, años, se cuidaban. No como ahora que uno va y la compra en el momento en el supermercado, no hace ese proceso, por eso nos cuesta entender. El Señor les dijo, no le den la masa porque ustedes esta noche van a salir muy rápido. Después que sacrifiquen el cordero, tendrán que huir rápidamente, salir de Egipto. Porque Dios sabía lo que iba a hacer Faraón, aterrado por lo que iba a ocurrir con la muerte de su hijo y de todos los primogénitos de Egipto, que iba a mandar al pueblo a que se fuese rápidamente, de alguna manera echarlos para que ellos, por el temor de que muchos de sus hijos siguieran muriendo y que la muerte les alcanzara a todos. El Señor sabía esto, así que iban a salir rápidamente. No preparen nada, el pan, cómanlo sin levadura, y es una fiesta que van a recordar. Después de estos, al 14 días, 7 días más, es decir, como la tercera semana, ellos tenían que celebrar durante 7 días esta fiesta de los panes sin levadura, para recordar que tienen una nueva vida, para recordar que hay cosas que dejan atrás de Egipto. La levadura en este contexto representa toda una vida de pecado, toda una vida entregada a la idolatría. Ahora son un pueblo distinto, ahora son un pueblo redimido, un pueblo cambiado, un pueblo salvado, y ahora son un pueblo para servir a Dios, un pueblo santo. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Es un pueblo que Dios rescató para sí, para que ahora vivan al estilo de Dios, para que ahora abandonen su antigua manera de vivir y ahora vivan para servir a Dios. Abandonen la idolatría de Egipto para que ahora vivan como siervos del Dios viviente, siendo una luz para este mundo. Así que esta fiesta respondía al hecho de que tenían que dejar cosas atrás. Ya, y la levadura representaba esta realidad. Así que ellos tenían, y era tan estricto esto, que el mismo Señor dijo, si alguno no cumple este mandamiento, será cortado del pueblo de Dios. Así era de potente el significado que tenía esta fiesta. No era cualquier cosa, era de alguna manera era cortar el pecado, dejar atrás una vida de idolatría para ahora dedicarse y servir a Dios. Esta misma idea, queridos hermanos, hablando de Cristo para la iglesia y para nosotros hoy día, el apóstol Pablo nos enseñó y dijo, Pablo aplicó a los cristianos la fiesta de los 7 días, en 1 Corintios 5, 6 al 8. No está bien que ustedes se jacten, no saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Y ahí dice, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua dice que Cristo ya ha sido sacrificada por nosotros. Y al igual con los israelitas que después de la Pascua tenían que celebrar la fiesta de los panes sin levadura, así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y el apóstol Pablo lo que hace es tomar estos mismos símbolos y ahora aplicarlo a los cristianos. La Pascua del Cordero que fue para ellos, Cristo es nuestra Pascua, Él es el Cordero que Dios proveyó. La fiesta de la levadura, de los panes sin levadura, de la fiesta de los 7 días, hoy día lo cumplimos nosotros viviendo alejados del pecado, viviendo para Dios, viviendo lo que somos. Si somos pueblo de Dios, si tú te declaras pueblo de Dios, se tiene que reflejar. Pablo no puede concebir en su mente que sigamos viviendo de la misma manera. Si Dios te ha alcanzado, también te ha cambiado y esto se tiene que ver. No podemos vivir como antes porque ya no somos los mismos de antes. Somos un pueblo que hemos sido rescatados del pecado. Así que lo que aprendemos aquí es ello. Pedro también exhorta en el capítulo 1, en los versículos 18 al 23, dice lo siguiente: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero se manifestó en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Por él ustedes creen en Dios, que fue quien los resucitó de los muertos, nos dio una nueva vida y nos glorificó, para que nosotros también tengamos puesta la fe y la esperanza en Dios.
Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente que perece, sino de una simiente, de una descendencia que permanece por la palabra de Dios. El llamado de Pedro es exactamente a lo mismo. Vivan esta nueva vida, ya no con la levadura del pecado, sino con una nueva vida en santidad, con el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos queridos, la Pascua es Cristo para nosotros y la fiesta de los 7 días es la vida en santidad que cada día debemos buscar. No para ser salvos, porque la Pascua ya nos salvó, nos rescató, pero esa salvación se tiene que mostrar por una vida que busca obedecer a Dios. No basta solo con decir creo en Dios, no basta solo con decir voy a la iglesia, no basta solo con decir creo en el Señor Jesucristo. Si realmente has creído, tu vida ha cambiado. Tienes una nueva vida para vivirla con Dios, y la levadura, que es la corrupción pecaminosa de este mundo, debe ir siendo dejada cada día. No podemos vivir como antes porque ya no somos los mismos de antes. Finalmente, lo que vemos aquí es que nada impide que Dios emita su juicio. ¿Por qué es tan importante predicar el Evangelio? ¿Por qué es tan importante que nuestros hijos crean el Evangelio? ¿Por qué es tan importante que las personas conozcan el mensaje del Evangelio? Porque viene un juicio de Dios. Ese fue temporal y parcial en un momento determinado de la historia para un grupo de personas, que fueron los hijos de los egipcios. Ni siquiera todos, solo los primogénitos. Pero vendrá un día donde dice la palabra de Dios que juzgará al mundo. Vendrá un nuevo juicio, vendrá una nueva plaga, una muerte total y grande. Si esta fue terrible, la que va a venir será mucho más. El gran juicio de Dios, el juicio final del que habla Apocalipsis, donde Dios va a juzgar a todo hombre. Dice alto, chico, grande, pequeño, de toda estatura, de todo lugar, de toda tribu, Dios los va a juzgar a todos. Es más, es tan grande este juicio que dice que el mal va a devolver a los muertos para que sean juzgados. Ese juicio es el definitivo y final. Y de ese, déjenme decirle, queridos hermanos, que no te salva el sacrificio que se hizo en el Éxodo, pero sí te salva el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. De ese gran juicio podemos ser salvados. De ese juicio podrán ser liberados nuestros hijos. Por eso que era tan importante lo que les dijo Dios a Moisés y Aarón para que le dijeran al pueblo. Cuando vuestros hijos les pregunten de por qué celebramos la Pascua, ustedes les dirán porque Dios en ese día nos liberó de la muerte. Dios juzgó a los hijos primogénitos de los egipcios y a nosotros nos cuidó y nos salvó. Hermanos queridos, es tan importante transmitir a nuestros hijos, a nuestra familia, cada día el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No debemos olvidarlo, no debemos dejarlo a un lado, no debemos dar por hecho que ellos lo conocen. Hay parientes, hay amigos, conciudadanos que necesitan escuchar la buena noticia del Evangelio. Hay un juicio que vendrá, pero hay una manera de ser salvado, de que este juicio pase por alto, que hay una Pascua para todos. Y es poner la confianza en el Cordero que quita de verdad el pecado y la condenación eterna. Es el Cordero que Dios proveyó. No es tu Cordero, no son tus buenas obras, no son tus buenas palabras. No tiene que ver con que tú seas mejor que otro. Como la gente dice, yo no le hago mal a nadie. No basta con eso. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están todos destituidos, alejados de la gloria de Dios, de la bendición de Dios, les espera el juicio final. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo, el Cordero de Dios, murió por nosotros en la cruz. Así que, queridos hermanos y amigos, aferrémonos con todo el corazón, no en tu justicia, no en tus obras, no en lo que tú haces, no en tu religión, cual sea que sea, sino aférrate solo del único que te puede librar del juicio, que es el Cordero de Dios, la verdadera Pascua y definitiva, Jesucristo,
y vivamos una vida sin la levadura del pecado, buscando a Dios y mostrando que realmente hemos creído en Él. Mira lo que dice Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Y vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó a sus muertos y la muerte y la tumba. También entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue castigado eternamente. El libro de la vida responde a la inscripción de a todos los creyentes que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Queridos amigos y hermanos, concluyo diciendo que Dios, así como emitió su juicio en el pasado, y ningún primogénito se salvó, salvo los del pueblo de Dios, de la misma manera no pienses que hay otro camino. No hay otro camino. Dios va a emitir su juicio. Nadie lo puede impedir. No fue impedido en el pasado y no será impedido en el futuro. Por lo tanto, la buena noticia es que Dios ha provisto solución para su pueblo. Al terminar, entonces, podemos decir que Dios, en su gran misericordia, ha provisto un sustituto para salvar de la muerte a todos aquellos que ponen su confianza en Jesús, porque el sustituto es Jesucristo, el Cordero de Dios. Esa es la buena noticia del Evangelio. Para aplicar, ¿cuál es la mejor fecha que debiéramos celebrar los creyentes? Puede que haya muchas, pero la más importante es aquella que te dio una nueva vida, cuando pusiste tu confianza en el Señor Jesucristo. Y no estoy hablando del día en que te convertiste, estoy hablando del día en que Cristo murió en la cruz por ti y por mí. La cruz de Cristo, ese evento debe ser lo que más amamos y celebramos. Para aplicar, demos gracias a Dios porque en Cristo tenemos un Cordero que es nuestra Pascua y que hace que el juicio de Dios pase por alto. No importa cuántos pecados, Cristo murió por todos esos pecados. Vuélvete a Dios de todo corazón. Valora la cruz de Cristo y no te olvides de esto. Segundo, celebremos la fiesta de los panes sin levaduras con una vida dedicada a Dios. Después de la Pascua viene la fiesta de los 7 días. Toda nuestra vida en la tierra celebramos esta fiesta. ¿Pero cómo? No teniendo pan sin levadura, sino viviendo una vida sin pecado, viviendo para Dios. No basta solo con creer, hay que reflejar en un estilo de vida que agrada a Dios. Si antes iba para allá, ahora sí va a Dios. Y eso tiene cambio real en nuestra vida. Tercero, enseñémosle a nuestros hijos el Evangelio. Esa fue la instrucción del pueblo de Israel. Enséñale a tus hijos y explícale la fiesta. El llamado para nosotros es comunicar esta verdad partiendo de nuestra familia, nuestros parientes y nuestros amigos. No te quedes callado. Cuando te pregunten, da respuesta de tu fe, porque Dios espera que esta buena noticia de salvación la comuniquemos a todo el mundo. Oremos y demos gracias a Dios por este tiempo. Pidamos a Dios que Él nos ayude a creer y a permanecer fieles a esta verdad, que jamás abandonemos la Pascua que es Cristo nuestro Señor.